como siempre, hoy en especial a esta emisión número 755 de Política a la Mexicana, correspondiente a este sábado 12 de octubre, Día de la Raza 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. ¿Y quién es el mensajero, el recadero, que entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, quién es el que los ha acercado tanto como para que sucediera lo que sucedió con los amparos en contra del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Quién, para que se manejara en forma tal que no hubo margen ni para la explicación a la sociedad mexicana el retiro del ministro Eduardo Medina Mora, que pues un pájaro de cuenta, pero pues debe decirse qué pasó? Tal parece que en realidad hubo por ahí pláticas del presidente López Obrador con Saldívar para pues hacer un espacio más para un ministro que sea afín al presidente López Obrador. Pero ¿quién es ese contacto, ese recadero, ese mensajero que los hace acá? Pues el recadero solito se denunció. ¿Quién? La secretaria de Gobernación, ministra de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, que salió ahora que están hablando, que dijo Saldívar que lo presionó el presidente Felipe Calderón Hinojosa para casos como el de la francesa asaltante o secuestradora que resultó no serlo, Florence Cassés, y también para lo de la tragedia de las guarderías ABC allá en Hermosillo, Sonora. Bueno, pues se subió al ring también doña Olga, que estaba muy apanicada, casi no le daban juego político, porque de hecho la eclipsó el superministro Marcelo Ebrard Casaubon con la cuestión de los migrantes, que esa es una de las facultades o de las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, manejar la política interna. Igualmente la situación de derechos humanos en ese sentido, con Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues doña Olga se subió a decir que ciertamente a ella le consta que fue presionado el ministro, entonces ministro nada más, no presidente, Arturo Saldívar Lelo de la REA, que llevaba esos casos, y ella también participó en algunas de las propuestas, conclusiones que se hicieron para esa situación. Lo que no dice es que si en verdad aceptaron la presión presidencial para mandar a Florence Cassés de regreso a Francia, como lo pedía el presidente en turno francés. Un intercambio, más bien así se entendió, donde se privilegió la diplomacia y no las leyes mexicanas que castigan delitos como el secuestro. Pero en fin, esa es otra historia, porque hoy, ya una vez trepado al ring, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, pues hoy le salió al paso el que fuera secretario de Gobernación con Felipe Calderón Hinojosa, el presidente, él, un jurista de talla nacional, internacional, Fernando Gómez Mon, que desmintió así, con esas palabras, la afirmación de Saldívar de que lo haya presionado el gobierno de Calderón. Dice: yo fui no una, varias veces a la Suprema Corte como secretario de Gobernación para atender algunas de las situaciones que se ventilan y que Gobernación, a la administración, en ese caso de Calderón, pues tenía que llevar sus posicionamientos. Dice: pero en ningún momento yo fui recadero
de alguna consigna que le enviara el presidente Calderón al ministro entonces Arturo Saldívar. Mal parado queda Arturo Saldívar, porque ya les decíamos ayer como ya lo vemos ya dobladas las rodillas frente al presidente, ya puso en bandeja de plata el poder judicial, que era el único que le faltaba al presidente, después que ya controla el ejecutivo, del que es titular, y del legislativo, donde es mayoría el partido Morena, del que es propietario. Entonces, pues ya en esta situación de Saldívar, pero decíamos, ¿qué necesidad tenía el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de subirse al ring? Él debió permanecer, ya está como el general en jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya se metió también a la cuestión de los amparos con el proyecto de Aeropuerto Santa Lucía, para decir que se trata de instalaciones estratégicas. Entonces, mal se ve en este caso el titular del Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el único poder que estaba sirviendo como balance, como cuña, como un recurso para no entregar la plaza totalmente al presidente de la República, que con sus dotes o complejos de autoritarismo que tiene, pues ya no va a haber problema alguno para sacar las leyes como acaba y dictar lo que tenga que hacerse, como no se duda que sucedió con los amparos contra uno de sus grandes proyectos, el aeropuerto de Santa Lucía. Y decíamos, esto deja muy mal parado en dos situaciones breves. Se cayó, se derrumbó el prestigio, la figura de jurista de primer nivel que tiene Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero que pues la devaluó totalmente. No se le quita el mérito de sus amplios conocimientos de la jurisprudencia, pero ya metido entre las patas de los caballos no supo cómo conducirse, a quien en verdad no necesitaba descender tanto más que seguir la corriente, como se ve que ya aceptó hacer todo lo que le dicten desde la presidencia de la República. Como ya se sabe, el enlace que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, que vio subir sus bonos porque estaban muy devaluados, precisamente porque le quedó grande el cargo políticamente hablando, no en la cuestión jurista, porque pues es docta, es una autoridad, Olga Sánchez Cordero ahí, pero también se le dijo de tener poca dignidad cuando la despojaron de la situación de la atención a los migrantes, ese problema, y no, se quedó callada, se conformó con lo que le dejaban y le quitaron muchas otras facultades que trasladaron a otras secretarías o de plano las eliminaron. Y pues el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propósito de secretarios o secretarias a modo de la política autoritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el modelito mejor acabado de esos secretarios de cállate, es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, que en 3 ocasiones ya que se ha visto públicamente, pues ha fallado, ha sido desmentido públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera, cuando antiinversionistas de Estados Unidos, allá en Nueva York, dijo que no iba el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por inviable. Y inmediatamente, en la primera mañanera que tuvo el presidente a la mano, lo desmintió, dijo que sí iba. Después, una más, que sonó mucho, fue cuando dijo
que debido a la situación crítica económica del régimen, como le gusta al presidente que se le llame a su gobierno, iban a retomar la federación el cobro de la tenencia federal. Inmediatamente salió López Obrador: no, mi gobierno, no nos confundan, no somos iguales, no somos como los otros. Ya yo ofrecí en campaña que no iba a crear nuevos impuestos, que no iba a aumentar impuestos, y no los voy a aumentar, los está aumentando, lo sabemos. ¿Cómo hay nuevos impuestos? Y acá, es decir, se está, a través del Poder Legislativo, están echándole toda la carne al asador para cobrar hasta las vendedoras de productos jabón, de catálogo, hasta ellas, a los que rentan cuartitos, también a los que ofrecen servicios también a través del internet, y ya no se diga las empresas que transmiten películas por cable, por supuesto, y cobran. En ese caso sí, porque pues no tienen llenadera, diría alguien en Veracruz, de tristes recuerdos, un ex gobernador. Pero pues aquí decíamos 3 veces ya, y la tercera sería la vencida, pero no, fue también que volvió a repetir Arturo Herrera Gutiérrez, el secretario de Hacienda, que la situación económica del gobierno no es boyante y que la situación de las pensiones está siendo una carga demasiado pesada que podría dar al traste con instituciones, con las reservas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto lo confirmó Zoé Robledo, el director general del IMSS. Y en consecuencia, explicó Arturo Herrera Gutiérrez, se iba a incrementar la edad jubilatoria, y para pensiones también, por supuesto. Entonces, otra vez el presidente: no nos confundan, no estamos, no es cierto, no hay tal. Si Arturo Herrera lo dice, es porque ya lo había consultado. Pero decíamos, son las trampas que pone el presidente para salir a decir: cuidado, no se deje engañar, este secretario es un mentiroso, este está inventando, ya le dijo que es política, que la política que está haciendo es la política de los conservadores, de los neoliberales, que él no autoriza, mientras él sea presidente, no se va a incrementar la edad jubilatoria. Eso es, así es el señor presidente, y Arturo Herrera resulta ser pues el rival más débil del gabinete, pero decíamos el modelito perfecto a tono de la clase de integrantes del gabinete legal y ampliado que le gusta tener al señor presidente. Ya decíamos, comentábamos ayer cómo confirmó que para la designación del ministro de la Suprema Corte, sustituto de Eduardo Medina Mora, no necesita, lo que él exige es que tenga un 99.9% de honestidad, y el resto, el 1%, de conocimientos. Esa es la nueva política llamada de la Cuarta Transformación, que se enfila como cual tobogán hacia la transformación de cuarta, salvo su mejor opinión. Y pues la gasolina no iba a subir, que también a partir del 1 de diciembre, bueno, pues sigue subiendo, sigue la cuesta arriba, porque es la semana número 11ª que consecutivamente que la Premium no se ve beneficiada con los estímulos fiscales a la cuota del impuesto especial por producción y servicios, el IEPS. Y de esta semana, a partir de hoy 12, sábado 12, al viernes 18, próxima semana, la Premium sigue costando igual que en las últimas 11 semanas. Y por el lado de la Magna y el diésel,
por segunda semana, 2 semanas ya, en lugar de aumentar el estímulo, lo bajaron. Conclusión, el consumidor va a pagar por cada litro de premium, por cada litro de Magna, por cada litro de diésel, más de 4 pesos por cada litro. Así está la situación de los combustibles que mueven a México, porque ya decíamos, no es un lujo tener un vehículo, sino una necesidad por trabajo, desplazamiento, acortar distancias, porque pasan a dejar a sus niños, a su esposa al trabajo, en fin, es necesario, y también por las distancias. Y decíamos en el caso de la Premium, que dice él que solamente la utilizan los ricos, pues fíjense que no, porque las mismas armadoras de vehículos recomiendan usar la Premium por el octanaje, más de 90, y en el caso de, también decíamos, le da más vida al motor, más potencia, en fin, que es la que recomiendan para conservar la vida útil de los automotores. ¿Y qué hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora ya a los pies rendida del presidente López Obrador, con su presidente, ministro presidente Arturo Saldívar Lelo Larrea, con la reforma que recorta los sueldazos? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues les platicamos que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada cambios a la Constitución para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República. Se sabe, se recuerda cómo ya estaba ordenado, pero llovieron los amparos. Hoy los amparos, como lo vemos en el caso de Santa Lucía, y los que sigan produciéndose en contra de alguna orden, proyecto o imposición del gobierno federal, va para abajo, no hay duda. Y decíamos, cambios en la Constitución para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República. Modificaron el artículo 127 constitucional buscando que los órganos autónomos, como el Poder Judicial, por ejemplo, no puedan, que es un poder independiente de los tres de la Unión, no puedan ampararse, ahí está, ahí viene la flecha derecha, no puedan ampararse para impedir que se les disminuya el salario. ¿Cómo amparados están jueces, magistrados del Poder Judicial a raíz de aquella otra orden, otro acuerdo que votó el Congreso morenista? Y pues están pararon los descuentos, incluido el verificado del presidente, ganan más de 700,000 pesos mensuales, y sí, no habrá amparo para evitar que disminuya el salario. Y alimentada por los mismos ministros, decíamos, y su nuevo presidente, por supuesto, ¿qué va a hacer? Bueno, pues él ya va de salida o iría de salida, y ya habrá manera de que lo compense el presidente a través del contacto llamada secretaria de Gobernación. Y es que ya existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de mayo pasado, en la que demanda que se establezcan parámetros y objetivos de lo que debe ganar el presidente de la República. Y en San Lázaro, al aprobar la minuta enviada por el Senado, se acordó por parte de la oposición establecer un órgano técnico responsable de los estudios para definir nuevamente parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos. Dicho órgano técnico auxiliará a los diputados a la hora de modificar el presupuesto de egresos. Y dice, la reforma también contempla al artículo 116 para que los estados se adecúen a la norma nacional. Por los cambios realizados a la minuta del Senado y aprobada con 318 votos a favor, 2 en contra y 99 abstenciones,
en la Cámara, en la Cámara de Diputados, será devuelta a la Cámara Alta. Además, deberán aprobarla por lo menos 17 congresos locales, se da por hecho, porque tiene mayoría en más que ellos Morena. Durante la discusión, PRI y PRD reclamaron que se tuvieran que fijar salarios a partir de lo que gana el presidente de la República. Ciertamente no tendría por qué ser en este caso un punto de partida, una referencia, porque, bueno, ahora con la política del 99.9% de honestidad por 1% de capacidad, bueno, pues el presidente quiere medir a todos igual que su capacidad, y sabemos hay mexicanos muy preparados profesionalmente, muy expertos, pero que esos para él no cuentan, esos son fifís. Y en este caso, como ya se ve, pues va a haber el éxodo hacia la iniciativa privada. No hay duda, porque allí sí lo valoran, o la fuga de cerebro, como siempre ha padecido México, por no valorar a sus profesionistas, técnicos y demás personalidades de la cultura y las ciencias sobre todo. Y el show de Cuitláhuac y Yunes Linares nos va a resultar lo mismo que el show de Yunes Linares Duarte, porque pues ya está sobre la marcha esta nueva cacería, ahora ya de Morena contra el PAN PRD, como fue del PAN PRD contra el PRI, y pues vamos a saber qué es lo que está sucediendo, porque finalmente el mismo escándalo mediático que se hizo entonces, la historia se está repitiendo ahora, y se recuerda cómo a Duarte lo encarceló Yunes con el apoyo de la Federación, y acá Yunes encarceló como a 10 duartistas, de los cuales pues ya casi todos, por no decir que todos, ya están fuera, unos purgando sentencia o cárcel en sus domicilios por la enfermedad, otros definitivamente no encontraron elementos para mantenerlos presos allá en Pacho Viejo, y pues ahora la misma película vuelve a repetirse. Ya, como decíamos ayer, se giró orden de aprehensión contra los primeros 4 exfuncionarios del régimen yunista, todos ellos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación, empezando por la que fue su titular, Clementina Guerrero García Tula, y el ex subsecretario Bernardo Segura Molina, que está ya aprendido ayer cuando llevó a su niño a la escuela, y ya está en Pacho Viejo. Le dictaron prisión preventiva por 1 año, y el próximo miércoles habrá la primera audiencia para, por supuesto, la presentación de cargos y el desahogo de pruebas. Y también entre los que tienen orden de aprehensión y que son prófugos en este momento de la justicia, igual que la tula Clementina Guerrero García, están Adrián Vicón Basto y Luis Francisco y Virués Hernández. Los acusan por ejercicio indebido del servicio público, corrupción y abuso de autoridad. La historia se repite, será lo mismo. Ya decíamos ayer la respuesta que dio Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que no hay elementos para procesarlos, porque no, quizás la historia que alegan en el caso de los Robles, que no los acusan de haberse robado un solo peso, sino que las gestiones, las acciones que propiciaron para que se hubiesen ido esos dineros. Habla Yunes que, por ejemplo, se acusa de desvío en la Secretaría de Salud, y aquí el que debe estar aportando las pruebas
seguramente es el Chiles Embonados, Roberto Ramos Jalor, y dice que no hay, que todo eso está contemplado, se explicó en el proceso de entrega-recepción, y que no les digan, que no les cuenten a los veracruzanos, porque es puro rollo, cada quien su historia, cada quien su vida, cada quien su versión. Cuitlahua da una, Yunes da otra, y será la justicia si no se manipula, como suele suceder. Bueno, pues a ver de qué cuero salen más correas, porque en el caso de Yunes Linares, pues no es un hueso fácil de roer, y en el caso de Cuitlahua, pues hace lo que le soplan, hace lo que le dicen, y ojalá lo hayan asesorado bien, porque en Veracruz precisamente es lo que se exige, que se castigue a los corruptos, que no haya impunidad, pero tampoco que haya revanchismo ni venganzas políticas, que finalmente, como le pasó a Yunes Linares con los artistas, muchos de ellos no se les comprobó, y quizá vayan a entablar, no se ha sabido, caso concreto de Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, doctor en Derecho, si van a demandar penalmente a Yunes Linares por daño moral o por lo que le resulte. En fin, que vamos a esperar a ver cómo se sigue produciendo este show Cuitlahua Yunes Linares, para saber hasta dónde la razón a quién le asiste, pero sobre todo que si hay culpables, que se castigue, sea quien sea, se trate de quien se trate, porque ya basta con tanto saqueo en Veracruz. Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, para que entiendan los actuales funcionarios de la Cuarta Transformación, que presume de no traición, de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo sabio, según López Obrador, que no va a haber margen con ellos para que repitan las mismas historias de corruptelas de los gobiernos del pasado, con los gobiernos conservadores, con los gobiernos neoliberales. A ver si es cierto que como roncan, duermen. ¿Y qué va a conmemorar el presidente López Obrador el descubrimiento de América? ¿O será que le vaya a armar la guerra a Cristóbal Colón, como se la armó a España y al Vaticano por Hernán Cortés? Bueno, aquí algo de lo que habla de este hecho histórico, por supuesto. Dice, una visión romántica de la llegada de Cristóbal Colón a América. Dice, se denomina descubrimiento de América el acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, o sea que 29 años después, 1521, se consumó la conquista, no la invasión, sino la conquista por parte de Hernán Cortés. Y dice, entonces, el descubrimiento consistente en la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano, Guanajaní, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de los mundos que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América, el doloroso encuentro de dos mundos, como se le ha llamado también a la conquista. Dice, varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa, y el resto de la tierra conocida como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507 se le comenzó a llamar América, en los siglos posteriores al descubrimiento
del Nuevo Mundo, España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca y Noruega, Suecia y otras potencias europeas compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano e introdujeron como esclavos a millones de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de disolución y anomía de cultura milenarias, así como el surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. Dice más, pero por supuesto que es un día histórico para toda la América, para todo el continente americano y para México, por supuesto, que no es la excepción, pero con esa visión, ese criterio que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador del descubrimiento de América, pero sobre todo de la conquista, pues vayan a ustedes a saber, porque no supimos que se haya referido hoy a este hecho que pues lógicamente que tiene que recordarse y es la base, es el punto de partida de en particular, de este México nuestro, que por supuesto no estaba en pañales, porque tenía culturas autóctonas, como los mayas, los aztecas, olmecas, y todos los que aportaron hicieron grandes aportaciones a la ciencia. Sabemos los mayas, inventores del cero. Vayan a Chichén Itzá para que ya exploraban el espacio, tenían presente, por supuesto que todo lo sabían, lo entendían, y la gran incógnita es qué pasó con esa gran cultura que de haber permanecido hasta la fecha, imagínense, seríamos sin duda una potencia. Así es, la historia no miente. Hoy se conmemora el descubrimiento de América de 1492. ¿Y por qué Jaime Bonilla, el presidente electo de Baja California, insiste en que no quiere gobernar 2 años, sino mínimo 5, ya no 6? ¿Por qué? Aquí está la situación. Simple y sencillamente porque así fue el trato que hizo con quien lo nominó, Andrés Manuel López Obrador, en Morena. Decíamos que no hay duda de que fue uno de los mecenas del hoy presidente, y 2 años no le van a alcanzar a Jaime Bonilla para recuperar lo que invirtió. Agreguémosle a eso los millones de pesos que repartió, dólares que repartió entre los diputados locales de Baja California para que pues retorcieran la Constitución, y de la noche a la mañana que no iban a ser 2, que iban a ser 5, y todavía hasta la fecha le siguen dando cancha para que va a tener fiscal carnal, fiscal general del Estado carnal, fiscal anticorrupción carnal, y en fin le está dando todo ese Congreso que es de mayoría morenista, donde no se miente, donde no se roba, donde no se traiciona, según López Obrador, que son principios de Morena y de su gobierno. Bueno, pues ahí tenemos lo que está pasando en Baja California con Jaime Bonilla, que no hay duda que lo que quiere el señor es más tiempo, no para servir mejor a Baja California, sino para servirse. Y otro garrotazo, otro más, le acaba de dar a Jacob Polensky, a un presidenta nacional de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero preguntamos, ¿fue el tribunal o fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya cayó de la gracia de él? Y pues ya ve que era el único que se oponía, lo que ordenó, no sugirió, ordenó diplomáticamente que la elección del próximo presidente de Morena fuera por encuesta. Y pues Jacob Polensky se resistió, que no era democrático, de cuando acá. Y pues aquí enteramos que el Tribunal Electoral revocó la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, la cual permitía la postulación de Jacob Polensky en la contienda para la presidencia de este partido. Ayer se dio a conocer que la noche del jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral
de la Federación resolvió revocar el criterio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con el que establecía que la reforma sobre reelección de dirigentes y consejeros del partido aplicaba para el proceso de renovación interna que vive la institución política. Pero Morena modificó sus estatutos durante el año pasado y entre otras reformas cambió los artículos 10 y 11 para las reglas de reelección de dirigentes y consejeros, con lo que el 11 de septiembre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió un criterio para determinar que dicha modificación aplicaba para los dirigentes y consejeros actuales. Con ello, se permitía la reelección inmediata de los dirigentes y hasta 2 veces consecutivas para los consejeros. El Tribunal Electoral determinó que las nuevas reglas de reelección de dirigentes y consejeros aplican a las personas que sean electas en el proceso de renovación de 2019, mientras que para los actuales dirigentes y consejeros les aplica el estatuto anterior a la reforma. El tribunal revocó el criterio y ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitir uno nuevo en que precise que la reforma solo aplica a los dirigentes y consejeros electos en este año 2019. Ante esto, la dirigente de Morena, Jacob Poleski, queda inhabilitada para postularse a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional debido a que fue electa como secretaria general en 2015 y le aplica la prohibición de postularse de manera inmediata a otro cargo dentro del mismo CEN. En tanto, Berta Luján queda inhabilitada para ser consejera nacional, requisito indispensable para aspirar a la presidencia nacional de su partido, a causa de que ella fue electa consejera nacional en el 2012. Después se religió como consejera nacional en 2015 y en consecuencia con el fallo del tribunal quedaría impedida para volverse a postular como consejera nacional en el proceso de renovación interna de 2019 al no cumplir con los requisitos para su candidatura. El caso fue promovido por el ciudadano José Manuel Aguilar Guzmán para pedir la protección de sus derechos políticos electorales. Sopas. Berta Luján, que era para nosotros el as que tenía bajo la manga Andrés Manuel López Obrador, mamá, decíamos, de la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde Luján, bueno, pues también le dio palo, él hizo chuza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al cortar la cabeza a Jacob Poleski, que van a ver la que va a armar, y Berta Luján. No, mira, como sucede, no estoy de acuerdo con eso, va a decir López Obrador, en el partido mando yo, y sí van a ir, no hay otra. Y pues él es la ley en México. Pero esto despeja el camino, ¿para quién? Para Mario Delgado, que igual que Ricardo Monreal, el otro líder de Camaral, pues se tiran al piso fácil y hacen todo lo que, aunque esté fuera de la ley, lo que dice el presidente de la República y presidente de Morena, de facto, Andrés Manuel López Obrador, porque el otro aspirante, Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente en el Senado de Ricardo Monreal, pues tiene menos posibilidad, pero en un descuido, ¿quién nos dice que el chuchacuerera que es Monreal, pues convence a López Obrador que le conviene más Alejandro Rojas Díaz Durán que el mismo Mario Delgado, que está muy, muy desgastado, y sobre todo decíamos, él cree que por todos los trucos, todos los cochineros que ha hecho en la Cámara de Diputados, cree que ya se la deben, cree que se la merece y que se la deben. Pues y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 755 de Política a la Mexicana, correspondiente a este sábado 12 de octubre, Día de la Raza,
2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante, nos vemos por aquí el próximo lunes 14. Acuérdense que mañana es domingo 13, no vayan a salir con su domingo no 7 sino 13. Pero si hay algo antes, por supuesto que como siempre volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejada, su servidor, Carlos Velasco Jara.